Buenas tardes, profe. Mi nombre es Dualis Torres y soy del grado de quinto odontología. Y hoy voy a exponer sobre las partes internas de la PC. Los computadores, ordenadores o computadoras son de las más potentes herramientas tecnológicas jamás inventadas por la humanidad. Cuyo lugar en nuestras vidas se ha hecho cada vez más indispensable con el pasar de los tiempos, porque con ella se puede trabajar, conocer gente, jugar, investigar y también estudiar. Todo eso a través de una de estas máquinas. Y pues aquí hablaremos sobre sus componentes internos, que es decir, sobre el hardware que operan sin necesidad de intromisión del usuario. También las partes internas de una computadora son aquellas que no se encuentran expuestas a la vista comúnmente, sino que estas forman de las entrañas del aparato ocultas dentro del CPU. Una de sus partes es el procesador. El procesador dice que es un circuito electrónico que actúa con el cerebro lógico y aritmético de la computadora, ya que es allí donde se lleva a cabo los miles y millones de cálculos por segundo que sostiene el software entero. Los procesadores o microprocesadores hoy en día pueden ser de distintas marcas y operar a altas velocidades, generalmente medibles en gigahercios. La placa base, también conocida como una tarjeta madre, es la tarjeta principal del CPU en donde se encuentra el procesador, las ranuras para su memoria RAM, los módulos de ROM y en donde se internan directamente las demás tarjetas del sistema. La placa base también dice que se trata de una serie de circuitos en una misma plataforma que hacen que el núcleo del sistema integrando sus distintos componentes internos. Es allí donde se encuentra el firmware, o sea, el software que fue programado de fábrica en el sistema. La fuente de poder. La fuente del poder dice que es el sistema que suministra energía eléctrica a la placa base y a todos los demás componentes del CPU, de modo que puedan operar cuando se necesite y que puedan mantener ciertos sistemas básicos e indispensables andando cuando el computador se encuentra apagado. La memoria RAM. Su nombre proviene de las siglas de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Son una serie de módulos conectados a la placa base donde se van los programas a ejecutarse, tanto los activados por el sistema como los activados por el usuario. Sin embargo, todo lo que se encuentra en la memoria RAM se borrará cuando el sistema apague o se reinicie. Disco rígido. El disco rígido dice que antiguamente el disco rígido estaba acompañado de unidades de lectura de discos, disquetes o diversos tipos de almacenamiento secundarios portátil. Todo ello ha desaparecido hoy en día tras la invención de puertos USB y las memorias portátiles que son como el flash. Incluso hay algunos modelos de computadoras que carecen totalmente de un disco duro. Y aquí en la presentación también dice que al ser que también conocido como disco duro por traducción de hard disk, se trata de un lugar donde se almacena la información permanente del sistema informático, o sea, todo el software contenido en él, desde el sistema operativo mismo hasta los programas o aplicaciones que instalemos en sus usuarios. Cable de datos. El cable de datos sirve para la transmisión de información entre los componentes del CPU del mismo modo como lo hacen nuestras venas y arterias. La tarjeta de video. La tarjeta de video dice que dependiendo de sus capacidades, por lo tanto, podremos tener mayor calidad de imagen y más rápidas animaciones o incluso efectos tradicionales o resoluciones en HD. La tarjeta de video o placa de video es una tarjeta secundaria conectada a la placa base que se especializa en el procesamiento de la información referente al video, o sea, la dimensión de imágenes y movimientos de monitores, proyectores, etc. La tarjeta de sonido.
La tarjeta de sonido es similar a la placa de video. La placa de sonido va integrada a la placa base, pero sus labores se especializan en el procesamiento de las señales de audio, o sea, en la calidad, velocidad y nitidez de emisiones sonoras y musicales que el sistema sea capaz de emitir, la cual es clave a la hora de ver películas, jugar, etc. La tarjeta de red. La tarjeta de red, estas tarjetas suelen incorporar puertos de conexión para cables telefónicos o de fibra óptica y también adaptadores de Wi-Fi o redes inalámbricas que pueden ser gestionados por el usuario empleando el software apropiado. Pues la tarjeta de red dice que es el tercer tipo de tarjeta que suele hallarse enclavado en la placa base, es la placa base de red, que es un administrador de las conexiones informáticas que el sistema puede establecer con redes o directamente con otros computadores. El ventilador. Pues el ventilador, debido al elevado tráfico de corriente de información dentro del sistema, pues la computadora se calienta. El CPU es un lugar muy caluroso, por lo que siempre es necesario un dispensador de calor en forma de ventilador. La tarjeta madre. ¿Qué es la tarjeta madre? La tarjeta madre, o placa base o motherboard es una tarjeta de circuito impreso que posibilita la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto cuenta con un software básico conocido como BIOS que permite cumplir con sus funciones. Sus funciones. Pues en concreto, entre dichas tareas se encontrarían la comunicación de datos, el control y el monitoreo, la administración o la gestión de la energía eléctrica, así como la distribución de la misma por todo el computador, también la conexión física de los diversos componentes del citado y por supuesto la temporización y el sincronismo. Sus conectores. La tarjeta madre alberga los conectores necesarios para el procesador de la memoria RAM, los puertos y el resto de la placa, como la tarjeta de video o la tarjeta de red. Se dice que actualmente entre los conectores más importantes y fundamentales que presentan toda la placa base se encuentran los de sonido, el puerto USB, el puerto paralelo, el puerto firmware y el de serie de la red y los tipos PC2. También otro de sus conectores también son el sonido, que son los que se emplean para conectar desde micrófonos hasta altavoces, mientras que el citado USB es el que utiliza para conectar todo tipo de dispositivos periféricos, tales como los ratones, impresoras o un escáner. Procesador. ¿Qué es un procesador? Pues es como el cerebro de un ordenador capaz de leer e interpretar las señales que se les manda al usuario a través de los distintos componentes y el resto de aplicaciones. También todo ello en cuestión de monosegundos y un código binario. También se encarga de generar información de salida en formato de video a través de una pantalla o un monitor. También dice que antes de nada vamos a definir exactamente lo que es una CPU o un procesador. Como bien indica sus siglas en inglés, Central Processing Unit, es la unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones de un hardware haciendo uso de distintas operaciones aritméticas y matemáticas. Características principales de un procesador. Está la fuente de reloj. Este primer término hace referencia a la velocidad del reloj que hay adentro del propio procesador. Consumo energético. Es normal que nos encontremos con CPUs donde su consumo energético varíe notablemente. Número de núcleos. Con el avance de la tecnología ya es posible encontrar tantos procesadores de Intel como de AMD que encuentran desde 2 hasta 64 núcleos. Tipos
de procesadores. Entonces yo le voy a hablar sobre los tipos y procesadores para un dispositivo de sobremesa. Algunos ejemplos son el PCS, gaming o de edición de video y las consolas de sobremesa tales como PS o la de Xbox. Dice que A13 Bionic, por último, este procesador está pensado para dispositivos en los que las tareas que, donde las tareas que va a llevar a cabo no van a ser muy pesadas. También dice que por eso un procesador ágil para tareas sencillas en dispositivos móviles es el A13 Bionic. Otros tipos de procesadores son los procesadores para dispositivos portátiles, que esta su intención es crear un procesador para dispositivos móviles o portátiles. Es que exista una potencia mínima, ya que al no estar conectado de forma continua la corriente depende de una batería. Los procesadores para dispositivos de sobremesa, que son por parte de los dispositivos que tienen la característica de sobremesa, buscan una potencia bastante mayor, como ya lo habíamos hablado anteriormente. También están los procesadores para dispositivos intermedios. Sin embargo, existen algunos dispositivos que buscan una potencia decente que equilibra fuerzas y consumo de energía. Estos dispositivos tienen el objetivo de emular hasta cierto punto a procesadores potentes, pero con la característica portátil. Ahora hablamos de Intel Core. Este procesador es el más potente de los tres expuestos y está orientado a dispositivos de sobremesa. Y el otro que es Snapdragon 865 más, que este procesador está convencido para dispositivos móviles. Además es un procesador muy potente, ya que cuenta con una gran potencia máxima teórica de 3,1 GHz. Y gracias, esta fue mi exposición y espero que le haya entendido.